Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde quiera que nos escuchen. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de Relaciones Internacionales y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos la más cordial bienvenida al seminario Los impactos locales de China en América Latina, organizado por el doctor Héctor Hernán Díaz, del CRI de la UNAM, y Jaime Ortega Reina, de la UAM Xochimilco. Les agradecemos que en este día en particular nos regalen este par de horas. El día de hoy, que es la sesión número 2, vamos a discutir sobre miradas sobre América Latina. Y como primer punto del día, le doy la palabra al organizador de esta actividad. Doctor Héctor Díaz, adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Vania. Muchas gracias a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, los asistentes, que en últimas son los que hacen posible este evento. Y pues a y todas las instituciones que nos están apoyando, particularmente a Brian Lutman, que nos está apoyando, como es usual, ¿no? En los controles del evento. Quisiera hacer una presentación breve de la mesa del día de hoy, que es la sesión número 2, que está pues enfocada a discutir las miradas que se tienen sobre América Latina, ¿no? Que dos investigadores van a presentar, que van a comentar sobre algunos problemas, sobre algunas discusiones históricas y con mucha relación con el presente de mucha actualidad para que podamos tener una mirada externa, si queremos, ¿no? Sobre muchos de nuestras situaciones históricas y pues desde esa perspectiva aportarlas. Esta mesa, en ese sentido, viene a complementar lo que usualmente hemos presentado en este tipo de espacios, donde nosotros, investigadores latinoamericanos, opinamos sobre relaciones externas, no sobre la forma en que vemos a China desde nuestro continente. Y lo que proponemos ahora es que los dos investigadores que tenemos invitados, pues nos comenten sus perspectivas sobre la región. Maestra Vania, por favor. Muchas gracias, doctor Díaz. Como primer ponente, quiero presentarles al doctor John Gall, que nos va a hablar de viajes transpacíficos, respuestas chinas a la xenofobia mexicana. John Gall es un historiador que obtuvo su doctorado recientemente en la University of Texas at Austin bajo la dirección del doctor Matthew Butler, especializado en la migración china a las Américas durante la primera mitad del siglo XX. John Gall se ha enfocado particularmente en la interrelación entre redes transnacionales, migración, identidad y emociones. Sus trabajos han sido publicados en The Latin Americanist, Asian Journal of Latin American Studies, The International Report on Drug Studies y History Compass. Actualmente ostenta una posición postdoctoral en la Arizona State University en Tempe. Doctor John Gall, muy bienvenido a este seminario. Tiene usted de 15 a 20 minutos para presentar su tema. Adelante. Muchas gracias, maestra Maña, por la introducción y también, doctor Héctor, por invitarme a este seminario. Y también muchas gracias a todos ustedes por venir a esta ponencia. Entonces, hoy voy a presentar un poco sobre los movimientos de los inmigrantes chinos en México entre las fronteras de los Estados Unidos y México. He publicado un artículo sobre las respuestas de los chinos mexicanos sobre la xenofobia, las actividades xenofóbicas en México en un artículo en 2019. Y hoy quiero presentar algunos materiales nuevos de este capítulo que estoy escribiendo. Es cruces de frontera. Um, Quiero empezar a decir, a pesar del éxito limitado que lograron las intervenciones diplomáticas para moderar
la gravedad de la xenofobia en México de vez en cuando, muchos mexicanos chinos optaron por abandonar el país o se vieron obligados a hacerlo cruzando la frontera entre los Estados Unidos y México. Estos movimientos de cruce de la frontera aumentaron significativamente cuando los funcionarios locales y las actividades antichinos se volvieron más represivos contra los mexicanos chinos, especialmente después de la Gran Depresión de 1929, lo que impulsó a estos migrantes a huir. Sus movimientos fueron facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, que negoció un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos por el cual, en caso de violencia y otras emergencias, los mexicanos chinos podrían buscar refugio en el lado estadounidense de la frontera. Aquellos que residieran en la costa también podrían abordar un buque de guerra estadounidense o esconderse en fábricas cercanas de propiedad estadounidense. Según el acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos permitiría a los refugiados mexicanos chinos transitar por los Estados Unidos hacia China en cumplimiento de la sección 1 de la primera conferencia de paz de La Haya. Sin embargo, se negó a permitir que estos migrantes residieran dentro de los territorios estadounidenses de forma indefinida. El éxito de los funcionarios consulares chinos en las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos tenía precedentes históricos importantes. Estos funcionarios señalaron que los Estados Unidos suspendió la ley de exclusión de los chinos y permitió la entrada de muchos mexicanos chinos durante las guerras revolucionarias de la década de 1910. Por ejemplo, Feng Luis, un trabajador chino de Chihuahua, trabajó en una fábrica estadounidense que se llama Madera antes del estallido de las guerras revolucionarias. Después de que la empresa cerró al comienzo de la Revolución Mexicana, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos le otorgó permiso para entrar al país como refugiado temporal. También se otorgaron permisos similares a muchos otros mexicanos chinos que buscaron refugio al norte de la frontera. El caso más destacado fue el que los mexicanos chinos que lucharon en la expedición punitiva del general Pershing contra Pancho Villa, que pudieron reasentarse en San Antonio gracias a una disposición especial del Congreso de los Estados Unidos. Estos precedentes alentaron al consulado chino en Sonora a hacer un esfuerzo significativo para solicitar a los cónsules estadounidenses que ofrecieran protección a los mexicanos chinos y facilitaran sus viajes en caso de emergencia, a lo que accedieron. Mientras tanto, el cónsul chino Xiang Rao mantuvo un contacto regular y una relación amistosa con los funcionarios estadounidenses, lo que mejoró aún más la movilidad de los migrantes chinos que cruzaban la frontera entre los Estados Unidos y México. Nogales era la puerta de entrada más popular para los mexicanos chinos que ingresaban al país. La ciudad albergaba la terminal sur del ferrocarril del Pacífico Sur, lo que proporcionaba a estos migrantes un acceso conveniente a la frontera. A través de un acuerdo entre el consulado chino y la Oficina de Inmigración de Estados Unidos en Nogales, los mexicanos chinos pudieron solicitar un pasaporte especial de consulado que les otorgaban el derecho a buscar refugio temporal en los Estados Unidos. Además, el consulado negoció periodos de encarcelamiento más cortos para los migrantes chinos que fueron atrapados en la frontera esperando que se procesaran sus documentos. También se logró un acuerdo que permitía a los inmigrantes chinos llevar más equipaje del que se les permitía habitualmente y se les colocaba en celdas con mejores condiciones.
Estos logros no fueron una hazaña fácil, dado el sentimiento anti-inmigrante y especialmente anti-chino que había en los Estados Unidos en este momento. A pesar de estos acuerdos, los viajes de los mexicanos chinos para cruzar la frontera eran desafiantes y peligrosos, aunque podían ingresar a los Estados Unidos en los puertos de entrada oficiales como refugiados en tránsito hacia China. Muchos optaron por cruzar la frontera clandestinamente por temor a ser detenidos. En el camino, muchos se encontraron con explotación, extorsión e encarcelamiento. Tanto los contrabandistas de personas como los funcionarios sin escrúpulos se aprovecharon de los migrantes vulnerables y desesperados que buscaban una mira mejor. Exigían enormes sumas de dinero a cambio de transporte a otro lado de la frontera o simplemente los robaban. Una vez que estos chinos llegaron a Nogales, la policía local los encarceló, revisó todas sus pertenencias y confiscó su dinero con el pretexto de que estaban inspeccionando dispositivos para fumar opio. En ocasiones, los agentes copiaban con pistolas a los inmigrantes chinos cuando no encontraban mucho dinero en ellos. Los traficantes de personas chinos actuaban como intermediarios entre los inmigrantes chinos y la policía de Nogales y se confabulaban con la policía de Nogales para explotar a estos migrantes y extraerles importantes beneficios. Alejandro Usón era uno de los traficantes más conocidos de la región de Nogales. Aparentemente, un solo cobraba 5 pesos por sus servicios de organización del transporte y el alojamiento de los mexicanos chinos. Sin embargo, una vez que estos inmigrantes llegaban a Nogales, a menudo se quedaban en la casa de Unson antes de intentar cruzar la frontera por la noche. Mientras esperaban, Unson llamaba a los agentes de policía locales para que los registraran y robaran. Muchos mexicanos chinos hicieron estos viajes a través de la frontera por su propia voluntad después de recibir información de inmigración de periódicos chinos o líderes comunitarios. Aunque, aquellos que fueron atrapados en la frontera por funcionarios de inmigración estadounidenses testificaron que habían decidido abandonar sus ciudades de residencia debido a la pobreza o a las políticas xenofóbicas y la violencia. Lemhu de Esperanza Sonora, por ejemplo, reveló que había elegido dejar México para ir a los Estados Unidos porque no había podido encontrar empleo durante los 2 años y había estado recibiendo apoyo de su primo, Wong Win. Sin embargo, después de que Wing partiera hacia China, Hu tuvo que encontrar otros medios para sobrevivir. Después de enterarse de que podía llegar a los Estados Unidos a través de Nogales, Hu tomó un tren a la ciudad. Chan Chong, otro chino de Esperanza que fue capturado en Nogales, indicó que se había enterado por los periódicos chinos publicados en San Francisco de que el gobierno de los Estados Unidos repatriaría a los chinos a China sin cargo, y que Nogales era un punto de entrada más conveniente. Con la esperanza de reiniciar su vida en China después de encontrarse con políticas discriminatorias y violencia en México, Chung compró un boleto de tren a Nogales junto con otros 9 compatriotas. Otros como Yuan Lei se enteraron de la oportunidad de cruzar la frontera por Tansan, un líder de Qigongtong, una asociación china en Navajoa. No todos los chinos que entraron a los Estados Unidos querían regresar a China. Algunos, especialmente aquellos que tenían esposas o hijos en México, planeaban quedarse
a los Estados Unidos temporalmente para poder regresar a la casa cuando las actividades xenofóbicas disminuyeran. Esperaban que si los atrapaban los funcionarios estadounidenses, los deportarían a México en lugar de a China, siguiendo a algunos precedentes históricos. Aunque la mayoría de los chinos llegaron a Nogales voluntariamente, también hubo entradas forzadas. Lem Hu, por ejemplo, afirmó que después de haber llegado a Nogales, un oficial de policía lo metió en la cárcel junto con otros 8 chinos y le confiscó $2. Al siguiente, los agentes de policía llevaron a los 9 a la frontera en automóviles y les mostraron cómo arrastrarse por debajo de las vallas fronterizas. Estos oficiales les apuntaron con pistolas y gritaron que nunca debía regresar a México. Aunque cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México siempre había sido el plan de Hu, indicó que hubiera preferido quedarse en Nogales más tiempo para buscar trabajo primero. Algunos otros, como Ong Yue Chao, un chino que había vivido en Hermosillo durante 20 años, incluso afirmaron que fueron las autoridades mexicanas quienes lo obligaron a venir a Nogales y entrar a los Estados Unidos. Chao afirmó que un día los funcionarios locales lo encarcelaron abruptamente y luego lo subieron a un tren con destino a Nogales. Una vez que llegaron a la ciudad fronteriza, los mismos funcionarios lo obligaron a él y a otros 4 chinos a cruzar la frontera a punto de pistola, diciéndoles, vayan al otro lado y no los queremos en México. Sin embargo, es posible que Chao inventara tal relato para aparentar que no tenía intención de violar las leyes de inmigración estadounidense y así provocar la compasión de las autoridades de inmigración. La cantidad de esfuerzo, tiempo y dinero que estos funcionarios mexicanos emplearon para acompañar a unos pocos inmigrantes chinos desde Hermosillo hasta Nogales era simplemente demasiado costosa para justificar tal acción. Sin embargo, los testimonios que afirmaban que los funcionarios mexicanos obligaban a los inmigrantes chinos a entrar en los Estados Unidos llamaron la atención del gobierno estadounidense, especialmente después de que un funcionario estadounidense se quejara del gasto excesivo en las deportaciones de individuos chinos interceptados en la frontera. La Embajada de los Estados Unidos en México criticó posteriormente a la Ciudad de México, especialmente al gobierno del estado de Sonora, por ayudar o obligar a los migrantes chinos a cruzar ilegalmente la frontera entre los Estados Unidos y México. Afirmó que tales acciones no eran consistentes con el sentimiento de consideración y amistad vecinal que debe existir entre 2 países. Tanto el gobierno federal de México como el gobierno del estado de Sonora negaron categóricamente tales acusaciones, afirmando que nunca había permitido que los funcionarios participaran en estos esquemas ilícitos de tráfico de personas. En cambio, el gobierno de Sonora culpó a los mexicanos chinos por no cumplir con las leyes estatales pertinentes, citando sus características especiales y también idiosincrasias inmutables como la razón de sus salidas. De manera similar, el presidente mexicano Ortiz Rubio sostuvo que los migrantes chinos abandonaron el país voluntariamente porque no pudieron conformarse a las leyes mexicanas sobre narcóticos y juegos de azar. A pesar de estas negaciones, los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos capturaron en ocasiones a agentes de policía de Nogales mientras conducían a chinos a través de la frontera en carretas.
Aunque el gobierno de de los Estados Unidos criticaba a algunos funcionarios mexicanos por contrabandear chinos a sus territorios, algunos funcionarios de aduanas estadounidenses se contaban entre los traficantes de personas chinos más notorios. El más infame de estos funcionarios corruptos fue el comisionado Hart North, que supuestamente contrabandeó a más de 200 inmigrantes chinos de México a los Estados Unidos durante la década de 1900. North, que recibía sumas exorbitantes de sobornos de individuos chinos, les otorgaban permiso para entrar a los Estados Unidos en los puestos de control fronterizos y avalaba los documentos falsos que presentaban, que los identificaban como artistas en la Feria Mundial de 1904 en St. Louis. La Oficina de Inmigración de Estados Unidos descubrió más tarde el plan y reveló a North de sus funciones. Sin embargo, sería ingenuo en suponer que North actuaba solo o tales prácticas cesaron con su deportación. Además de los funcionarios estadounidenses, otros contrabandistas estadounidenses también estaban involucrados en facilitar los movimientos de los inmigrantes chinos a través de las fronteras, Doctor, le obteniendo, quedan 2 minutos. obteniendo importantes ganancias en el proceso. Um, entonces, quiero también discutir un poco sobre las respuestas del gobierno chino sobre esto. El gobierno chino consideraba que estos movimientos eran perjudiciales para la imagen nacional de China. La embajada china en México inicialmente alentó a los mexicanos chinos a ingresar a los Estados Unidos en respuesta al aumento de la violencia y las políticas xenofóbicas después de 1929. Aconsejó que estos migrantes debían priorizar salvar sus propias vidas, incluso a expensas de sus propiedades y negocios. Sin embargo, después de recibir numerosos informes de que los inmigrantes chinos habían cruzado la frontera entre los Estados Unidos y México de manera clandestina y habían sido atrapados por funcionarios de inmigración estadounidense, la embajada creyó que estos incidentes tensarían la relación chino-estadounidense y empañaría la reputación del gobierno chino. En sus declaraciones oficiales, la embajada enfatizó que los mexicanos chinos deben seguir las políticas de inmigración estadounidenses existentes e ingresar al país por las vías de entrada oficiales. Entonces, voy a terminar aquí sí, gracias por todos. Muchas gracias, doctor, por respetar el orden del día. Sin lugar a dudas, después vamos a tener más tiempo en preguntas y respuestas para poder profundizar en algunos puntos que quedaron pendientes. Ahora le quiero dar la palabra a la doctora Yang Yang. Me permito leer su semblanza curricular. Nacida en provincia de Shenyang, China, Yang Yang estudia y reside en Beijing desde 2014 y alcanzó su doctorado en historia por la Peking University con una investigación sobre la historia del liberalismo en México en el siglo XIX. Realizó durante el año 2023 una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad bajo la dirección del doctor Silvestre Villegas. Sus trabajos han aparecido publicados en revistas en China y en América Latina, donde destacan el Atlas Histórico de América y estudios latinoamericanos. Actualmente es investigadora de la School of History en la Capital Normal University de Beijing. Doctora, bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra de 15 a 20 minutos. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor Baña. Hola a todos, buenos días o buenas tardes. Buenos días desde Pekín o buenas tardes. Quiero agradecer a la UNAM por la invitación y como lo que describe, estimada doctor Baña, hoy quiero compartir con ustedes un resultado de mi reciente investigación de perspectiva
perspectiva histórica sobre las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, a diferencia del tema sobre de la inmigración del doctor Gao. Mi ponencia trata de las relaciones México y Estados Unidos y la formación del México moderno en el siglo XIX. Pienso que este caso histórico es también instructivo para la construcción de China contemporánea y otros países en desarrollo en el difícil entorno exterior actual. En la historia de las relaciones exteriores mexicanas del siglo XIX, la relación de México con su vecino del norte, Estados Unidos, fue sin duda la más compleja. En la formación del moderno Estado mexicano en el siglo XIX, la influencia estadounidense fue polifacética. Fue dando un cuchillo que cortado grandes territorios septentrionales de México como fuerte escudo que protegía los sistemas republicanos liberales de México junto con los liberales nativos mexicanos contra la invasión del viejo mundo Europa. Ya sea de confrontación o de cooperación, la relación mexicano-estadounidense ha sido desde el principio una combinación de la realidad del intercambio de intereses y las características culturales de los rasgos religiosos e ideológicos. En el plano práctico, los diversos tratados firmados por los gobiernos de México y Estados Unidos tuvieron como objetivo ampliar los intereses del país o de la facción o del propio gobernante o presidente en términos de territorio, comercio y poder sobre la base de un intercambio de beneficios. A nivel ideológico, existía una profunda división de fe entre Estados Unidos como representante de la civilización anglo-puritana y México como representante de la civilización hispano-católica. Sin embargo, las experiencias similares como colonias europeas en el Nuevo Mundo y la adopción de un sistema republicano federal tras la independencia añadieron una razón geopolítica y político-ideológica para que ambos países cooperaron frente al viejo mundo monárquico. Precisamente por su complejidad y sus implicaciones de largo alcance, las relaciones mexicano-americanas estadounidenses han ocupado la mirada de los estudios sobre la historia de las relaciones exteriores de México. Además, analizar las relaciones mexicanos-estadounidenses desde una perspectiva cultural facilitará nuestra comprensión de los vínculos ideológicos más profundos entre ambos países que se esconden bajo las políticas y los tratados. Mi investigación se centra en el plano oficial de las relaciones entre ambos países, bajo la rúbrica de la política internacional, utilizando a los actores estatales como principal unidad de análisis histórico. Por lo tanto, este trabajo utiliza principalmente fuentes históricas como tratados firmados entre ambos gobiernos, diarios de diplomáticos y memorias para comprender los papeles históricos desempeñados por algunas figuras y grupos importantes en las relaciones mexicanos-estadounidenses del siglo XIX. El trabajo define el periodo del estudio como el comprendido entre 1808 y 1867, cuando el dominio borbónico en América tocaba a su fin, cuando estallaron los movimientos de independencia en las colonias hispanoamericanas y cuando Estados Unidos aprovechó las turbulencias en Europa para
adquirir a Napoleón gran parte del territorio de Luisiana. Y en el 1867, la victoria de los liberales mexicanos sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio inició una nueva etapa en la historia mexicana de reconstrucción y consolidación de la República. Entre 1808 y 1867, las relaciones entre México y Estados Unidos estuvieron marcadas tanto por la guerra como por la co- gobernación. Según el profesor histórico chino Wang Lixing, en la arena política internacional del siglo XIX, la lucha entre estados se basó principalmente en el poder militar y económico, mientras que el siglo XX fue la era de la ideológico en la historia de las relaciones internacionales. Sin embargo, las relaciones mexicanos-estadounidenses del siglo XIX nos muestran que los Estados Unidos ya habían empezado a utilizar la ideología liberal como medio para influir en los liberales mexicanos y atizar las luchas internas entre facciones mexicanas con el fin de avanzar en el objetivo de la expansión territorial. Solo que la ideología de este periodo encarnaba más un aspecto instrumental que propositivo. Las relaciones entre México y Estados Unidos en el siglo XIX pueden explicarse mejor. La búsqueda de intereses nacionales y de seguridad fue el motor más importante de las relaciones entre ambos países. Así, el trasfondo de la política estadounidense hacia México en las primeras etapas de su desarrollo como Estado-nación fue expansionista. En consecuencia, sobre la base de estudios anteriores, la innovación de este trabajo es que el, el examen de las relaciones entre ambos países durante este periodo se centra no solo en la realidad de intercambio de intereses, sino también en la arena cultural de la ideología y los valores. El modelo americano de expansionismo y el republicanismo liberal se convirtieron también en dos caras de la misma moneda en la búsqueda ideológica de expansión territorial de Estados Unidos frente a México. Este artículo aborda los orígenes del expansionismo estadounidense, el conflicto fronterizo entre México y Estados Unidos y la cooperación entre los liberales mexicanos y el gobierno estadounidense. Hoy he omitido la parte argumentativa de mi discurso y he pasado directamente a la conclusión. Desde la perspectiva histórica, la defensa de la soberanía nacional y la independencia nos ayudará a entender mejor la cooperación entre los liberales mexicanos y Estados Unidos. Los liberales, representados por Benito Juárez, pusieron la soberanía nacional y los intereses nacionales en primer lugar y se negaron a hacer concesiones en cuestiones territoriales. Además, utilizaron el poder de Estados Unidos en diferentes situaciones históricas para hacerse con el poder nacional y resistir a las fuerzas invasoras de Europa. Por supuesto, las concesiones de paso por el istmo también supondrían una amenaza para la soberanía nacional. Sin embargo, después de difíciles negociaciones y de sopesar los pros y los contras, Juárez optó por pagar un precio menor a cambio de mayores victorias en la resistencia a la invasión europea y en la defensa de los logros del
las reformas liberales y de las instituciones constitucionales de la República. En este sentido, la valoración histórica de las generaciones posteriores es justo. Juárez fue benemérito de las Américas. Además, las relaciones mexicanos-estadounidenses del siglo XIX también proporcionan recursos históricos para nuestra comprensión de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en el siglo XX y en la actualidad. Debido a su accesibilidad geográfica, Estados Unidos puede obtener información sobre los acontecimientos en México más rápida que las ponencias europeas y utilizó la fuerza y las herramientas ideológicas con mayor frecuencia y eficacia para adquirir recursos, incluso el territorio. Las narrativas históricas del destino manifiesto y el falo de la libertad en el siglo XIX no son solo vagos eslóganes ideológicos, sino que han tenido un impacto real en las relaciones históricas mexicanos-estadounidenses. Sin embargo, es importante señalar que si bien los liberales mexicanos tienen una afinidad ideológica con la idea estadounidense, la ideología liberal promovida oficialmente por Estados Unidos tiene un carácter transnacional y universal. Esto se debe a que en el siglo XIX Estados Unidos esperaba extender el modelo americano a todo el hemisferio occidental. El liberalismo en el que creen los liberales mexicanos como Juárez, si bien el contenido constitucional se compone principalmente del sistema constitucional libre, la protección de los derechos civiles y la defensa de la libertad de creencias, pero desde el mismo sentido profundo. La creencia de los liberales mexicanos en la libertad es también deshacerse el control de los poderes exteriores y salvaguardar la independencia y el autogobierno de la república. La idea de libertad nació en la época del movimiento de independencia y este concepto de libertad creció en los corazones de los americanos que intentaron deshacerse de su patria colonial España antes y después del movimiento de la independencia y se fortaleció continuamente en varias guerras contra la agresión y se mezcló con los discursos liberales importados de Europa y Estados Unidos, que constituyeron el sustento básico de la ideología liberal de los liberales mexicanos en el siglo XIX. Esta es la clave para entender por qué los liberales mexicanos reservan de Estados Unidos y nos hace reflexionar sobre la fiabilidad de juzgar las relaciones entre los países latinoamericanos y Estados Unidos sobre la base de meras etiquetas ideológicas. El hecho de compartir la misma terminología como libertad o liberalismo refleja la convergencia conceptual entre ambas partes, pero aún podemos reconocer la tensión entre las dos tradiciones conceptuales diferentes. Para los estados naciones latinoamericanos que acababan de escapar de 300 años de dominio colonial español en el siglo XIX, el objetivo primordial de la construcción nacional era resistir la invasión de potencias externas y lograr una
ah, y lograr una auténtica independencia nacional. El proceso, mm, el proceso de expansionismo bajo el mando del liberalismo estadounidense era fundamentalmente contradictorio con el objetivo de independencia de los países latinoamericanos. En resumen, el caso de las relaciones mexicano-estadounidenses en el siglo XIX proporciona una pequeña vista para entender las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Es que incluso bajo la referencia de la misma etiqueta ideológica, los intereses de Estados Unidos y de los países latinoamericanos pueden ser completamente diferentes. Por último, la historia de México del siglo XIX y las relaciones mexicanos-estadounidenses como caso de estudio históricos también revelan el papel crucial de los desafíos externos en la construcción del Estado-nación. Como nación recién independizada, los desafíos desde Estados Unidos acompañaron el proceso de formación nacional de México al principio, ya fuera mediante la cohesión por la fuerza, la compra o la propaganda ideológica para promover sus propios intereses. Estados Unidos ya había intervenido de muchas maneras en la primera mitad del siglo XIX, en las primeras etapas del proceso de la construcción nacional de México. Y la guerra México-Estados Unidos de mediados del siglo XIX contribuyó de manera significativa a la formación del Estado mexicano. No es significativa, es que esta guerra hace un gran catástrofe para México. Este proceso se vio impulsado no solo por la movilización de ingresos fiscales y recursos humanos en todo el país por parte del gobierno central en respuesta a la guerra, sino también por el impacto y el replanteamiento de la ideología mexicana. Tras la guerra, tanto los liberales como los conservadores de México se mostraron cada vez más recelosos ante la influencia del expansionismo estadounidense, como el otro de los Estados Unidos de América, impacto externo, dio a luz el sentido de identidad del pueblo mexicano y la identidad nacional y promover los sentimientos patrióticos mexicanos y el surgimiento de la conciencia nacional. Y estos sentimientos patrióticos y conciencias nacional, más de 10 años después de la guerra contra Francia, inspiraron en gran medida el entusiasmo del pueblo mexicano por la defensa del país, pero también en ciertas medidas contribuyeron a varias victorias milagrosas contra el ejército francés. Por lo tanto, este caso histórico es igualmente instructivo para la construcción y el desarrollo de la China contemporánea y de otros países en desarrollo. El entorno internacional actual está plagado de problemas como la antiglobalización, el proteccionismo de algunos países y la incertidumbre económica. En el marco de la compleja y grave situación internacional, China también se enfrenta a retos derivados de factores externos. Sin embargo, cuando más se ve zarandeada por los factores externos, más importante es poner en práctica la forja de un fuerte sentimiento de comunidad nacional china propuesta por el presidente Xi con el fin de promover la cohesión interna del Estado-nación y consolidar la unidad nacional.
Estas son mis investigaciones y gracias a todos por escucharme. Doctora, muchas gracias por su participación y también muchas gracias por respetar el uso del tiempo. Agradezco también a todos los presentes por todas las preguntas y los comentarios que nos están haciendo llegar. Sin lugar a dudas, de esta manera podemos aprovechar a los ponentes de lujo que nos acompañan en esta tarde. Eh, Deseo reiterar mi agradecimiento a todas sus participaciones. Nos vemos en la necesidad de hacer alguna selección. En los comentarios le pediría a los ponentes que por favor los lean por sí mismos para intentar tomar la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, vamos a iniciar con un bloque de tres y después continuamos con otras preguntas. Entonces, Cintia Huerta pregunta, ¿cómo fue recibida en la comunidad china la ceremonia de petición de perdón por los agravios en 2021? Entiendo que es una pregunta para el doctor Gal. Aquetzali López dice, me gustaría saber qué estrategias han utilizado las comunidades chinas en México para para poder integrarse social y culturalmente a pesar de la discriminación, también para el doctor Gal. Y pienso que esta pregunta puede ser para la doctora Yang. ¿Cómo ustedes evalúan los cambios en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica desde la expansión y profundización de las relaciones entre China y América Latina? Entonces, vamos a hacer un pequeño corte aquí y si hay más tiempo, regresamos otra vez con el resto de las preguntas. Entonces, iniciemos con el mismo orden de participación. Entonces, doctor Gal, por favor, adelante. Hola, muchas gracias por las preguntas. Por primera pregunta, realmente no sé, no sé cuál es la respuesta de la comunidad. En China no sé qué fue, pero sé que en Norteamérica, América Norte, había mucha gente que tuvo mucha duda de la autenticidad del perdón de AMLO. Y como muchos quizás crean que esto gesto quizás fomentar más las relaciones diplomáticas entre China y México y para fomentar más intercambios económicos. Y entonces eso, he escuchado estos tipos de respuestas. Pero también pienso que es un gesto, pienso que otras personas quizás piensan que este gesto es bueno, es como un reconocimiento después de más de 100 años. Entonces, hay diferentes opiniones sobre el gesto de amor. Y luego, segunda pregunta, sí, hay muchas formas, hay muchas maneras en que los mexicanos chinos usaron para integrar a la sociedad mexicana e incluso los matrimonios entre los chinos y también los mexicanos. Y también hay peticiones que he leído en Archivo General de la Nación en que los mexicanos chinos se representaron como muy mexicano, como culturalmente muy mexicano y dicen que ya olvidaron toda su cultura china y se ha integrado totalmente a México. Eso quizás no es completamente auténtico, pero es una manera en que en que se representó como culturalmente mexicano.
Y también hay esta asociación que mencioné en mi presentación, Chikuntong, tiene muchas relaciones con las logias masónicas, porque se representó como una organización masónica, aunque no es totalmente real. Pero han establecido muchas relaciones con los miembros de las logias masónicas de ambos mexicanas y también estadounidenses. Entonces, sí, hay muchas maneras en que los mexicanos chinos usaron para integrar a la sociedad mexicana. Sí. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctora Yang. Sobre el problema, el cambio en las relaciones actual entre Estados Unidos americanas y la situación del siglo XIX, creo que el cambio son en el cambio son de dos cosas. En primer lugar, los países latinoamericanos se han hecho más poderosos que en el siglo XIX y en consecuencia sus autonomías diplomáticas han aumentado. Por supuesto, también están las diferencias históricas de la Revolución cubana que les hará elegir entre acercarse o alejarse de Estados Unidos. Y en segundo lugar, otras influencias internacionales en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina son cada vez más fuertes. Algunos ejemplos son Europa y China. Y, por ejemplo, el gobierno chino espera lograr las cooperaciones económicas entre Chinas y entre América Latina y China. Sí, ya es todo. Muchas gracias. Hay muchas preguntas todavía, entonces voy a tomar un segundo bloque. Julio Córdoba, para el doctor Gal, ¿sabe si el grupo político de Kuomintang hizo algo para respaldar a sus ciudadanos chinos que viajaron hacia México? ¿Fueron considerados como traidores por salir del país de China? Mm, también Quetzali pregunta, ¿qué diferencia hay entre la xenofobia en México y otros países de Latinoamérica con las comunidades chinas? Y para la doctora Yang, Alfredo Díaz dice, el liberalismo se vendió como un modelo de desarrollo y falló para expandirse por América Latina. ¿Cómo podrá China exportar su modelo de desarrollo y tener éxito? Muchas gracias. Adelante, doctores. Doctor Gal, por favor. Gracias por las preguntas. Entonces, sí, KMT, de Kuomintang, es una asociación muy grande en México, una asociación china, una presencia muy grande en la comunidad china de México. Entonces, sí, han apoyado mucho los chinos. Tuvo un rol muy importante. Y el gobierno chino no consideró los mexicanos chinos como traidores durante este periodo, durante la República China, durante el periodo de la República China. Pero antes, sí, como en la dinastía de Qing, eso fue la realidad. Muchas se han visto como los traidores de la monarquía, pero en el periodo repúblico, los líderes consideraron a los mexicanos chinos y también la diáspora china
una fuente de apoyo. Entonces, hay muchos mexicanos chinos contribuyeron financieramente, financiaron, financieramente a la Revolución China. Y también, como comentó, estableció como las escuelas, los teatros, clubes de libros, la librería, um, y también programas de apoyo mutual en la comunidad china en México. Entonces, sí, es una organización muy importante. Y también es el asunto de mi libro también. Es un asunto de del capítulo 3 de mi libro. Y otra pregunta sobre la xenofobia en Latinoamérica. Durante este periodo veo que en Perú, por ejemplo, en Cuba, la xenofobia no fue tan violenta, quizás que hemos visto en Sonora, por ejemplo. En los Estados Unidos también hay menos casos violentos contra los chinos. La mayoría de los casos fueron la legislación, como la exclusión chino, la ley de exclusión contra los chinos, pero no hay muchos casos violentos, como hemos visto en Sonora, en Torreón, por ejemplo. El masacre de Torreón fue el masacre contra los chinos más grandes, más viciosos, recordado en archivo, en archivo en América, en el continente de América Norte. Entonces, sí, he visto más como casos violentos en Sonora, pero en otros países no hay tanto, sí. Gracias, doctor. Adelante, doctora Yang. Sí. Primero, gracias a la persona que hizo las preguntas. Y como personalmente estudio más desde una perspectiva histórica y no sé mucho sobre las investigaciones actuales, es posible que no puedo hablar mucho sobre las relaciones actuales entre China y América Latina, pero en mi opinión, como propone la actual dirección del gobierno chino, creo que es mejor promover una mayor cooperación entre los países del sur global, más una relación más, ¿cómo se dice? Igualdad. Um, en lugar de intentar construir imperios liberales, como ha hecho Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX. Sí. Muchas gracias. Seguimos con una larga lista de preguntas y todavía hay un poco de tiempo. Entonces voy a tomar nuevamente tres. Para el doctor Gal, Abigail Ruiz pregunta, me interesaría saber si los mexicanos chinos tenían empatía por los ideales de la Revolución Mexicana. ¿La xenofobia mexicana redujo la migración china de forma tajante o México seguía siendo un país de tránsito para llegar a Estados Unidos? Y también para el doctor Gal, ¿a qué se debe que la mayor comunidad china está en Mexicali y no en Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México? Y para la doctora Yang, hablando de la intervención francesa, ¿qué impacto tuvo la intervención de Estados Unidos en la intervención francesa? Adelante, doctores. Iniciamos nuevamente con el doctor Gal, por favor. Sí, la Revolución Mexicana, no sé, no sé, no he encontrado mucha información sobre las respuestas mexicanos chinos sobre los ideales de la Revolución Mexicana, pero
respondido mucho sobre los cambios políticos y también las violencias que han visto, um, que han que han visto, que han experimentado durante este periodo. Entonces, no sé, pienso que la mayoría de la comunidad no ha interesado mucho sobre los ideales, pero tuvieron más interés a los efectos, las consecuencias de la revolución. Entonces observaban más sobre lo que está pasando día a día, de los movimientos políticos y también las guerras. Hay muchas observaciones sobre esto, pero no hay sobre los ideales. Um, y sí, después de que mucha gente muchos chinos salieron de México, pocos pudieron reentrar a México después, especialmente después de 1950 y 60, durante la administración de López Mateo. Pero muchos no pudieron reentrar a México porque por la ley general de población de 1936, que han elevó los estándares de los inmigrantes. Entonces, muchos inmigrantes chinos no pudieron reentrar a México a causa de esta ley. Um, y sí, muchos se quedaron en los Estados Unidos. No, muchos se quedaron en China, pero hay algunos se quedaron en los Estados Unidos clandestinamente también. Y otra pregunta sobre la inmigración china entre México fue que sí hay comunidades, hay mexicanos chinos que decidieron venir a ir a otros estados como Tamaulipas, como Baja California y Chiapas también, que la Revolución Mexicana no fue tan intensa, ¿no? ¿No? Como en estos estados la revolución no fue muy intensa, y también como en Baja California y Mexicali, por ejemplo, el gobernador del territorio de Baja California fue bien invitaron a los chinos a desarrollar las tierras, las tierras agricultura del territorio. Entonces sí, hay gente que inmigraron a estos lugares también. Muchas gracias. Adelante, doctora Yang. Sí, quiero decir que tanto la invasión estadounidense como la Francia fueron desastres muy profundos para el Estado mexicano en el siglo XIX, y hiriendo la soberanía del Estado mexicano y afectando mucho al desarrollo del país. Pero por otro lado, durante estas guerras contra los invasores exteriores extranjeras, creció la cohesión de la nación mexicana y aumentó la conciencia nacional del pueblo mexicano. Y además, desde el punto de vista gubernamental,
más élites mexicanos también concienciados de que depender de potencias extranjeras y modelos exteriores no funcionan y hay que construir el país, el Estado, nación, según las situaciones actuales y nativas. Um, y, uh, y era muy importante las autonomías diplomáticas. O sea, la autonomía diplomática es muy necesaria para protegerse de la filtración ideológicas exteriores. Sí. Muchas gracias a ambos. Se nos comienza a agotar el tiempo. Vamos a tomar una pregunta más para cada uno de los ponentes y con esto vamos cerrando el intercambio de ideas del día de hoy. La última pregunta para el doctor Gal es de Abigail Ruiz y dice, ¿hay algunas coincidencias de la xenofobia mexicana pasada y actual? Hay mucha presión a los productos chinos dentro del mercado mexicano, pero en algunos casos se ha radicalizado hacia el país. Y la última pregunta para la doctora Yang, del doctor Héctor Hernández Guevara, dice, ¿le merece alguna opinión que fuera precisamente Historia de México, escrita por el conservador Lucas Alamán, el regalo que hizo Luis Echeverría a Mao en su visita a Beijing, en lugar de las historias de México escritas por liberales? Adelante, doctor Gal. Ah, gracias. Sí, sí, pienso que la xenofobia no es una fenómena distinta a mexicana, ¿no? Como es continental. En los ese sentimiento xenofóbico también fue muy intenso en los Estados Unidos y también viajó a Canadá, a muchos países latinoamericanos también. Y hoy en día, por ejemplo, hay un aumento, hay un aumento de los inmigrantes chinos entre las fronteras de los Estados Unidos y México hoy en día y podemos ver que los líderes políticos han esencializado la presencia de estos inmigrantes, ¿no? Para ganar el poder político. Esto podemos ver que esto sucedió también durante el principio del siglo XX, ¿no? Muchos líderes políticos usaron el discurso xenofóbico para ganar el poder político. Entonces, sí, podemos ver las conexiones entre la historia y la presencia. Y otra pregunta, realmente no sé sobre los productos chinos dentro del mercado mexicano. Lo siento, realmente no sé, entonces no puedo responder a esta pregunta, pero ya es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Gal. Doctora Yang, adelante, por favor. Sí, y primero gracias al doctor Héctor por sus preguntas. Y de hecho, el libro de la historia mexicana de Lucas Alamán fue un regalo del gobierno mexicano al gobierno chino. Y estos libros se conservan en la Universidad de Pekín. Y yo también tengo el honor de leer los libros. Uh, y la verdad es que no entiendo muy bien por qué se crearon los libros de Lucas Alamán y también no sé si
la historia de México, los libros sobre la historia mexicana escrita por liberales también se crearon en la misma época. No sé muy bien sobre esta situación. Agradezco a nuestros ponentes tomarse todo el tiempo para responder las preguntas que hizo la audiencia, tanto las que pertenecen estrictamente a su línea de investigación como aquellas que fueron un poco más generales y por supuesto la atención de todos los presentes hacia hacia las ponencias y también permitirnos conocer sus impresiones a través de sus comentarios y preguntas. Está ya en el chat el registro de asistencia para que por favor los asistentes lo tomen en consideración y estamos ya en los últimos minutos de la sesión del día de hoy, por lo que doy la palabra al doctor Héctor Hernán Díaz Guevara. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra de la Vega. Pues después de haber escuchado estas interesantísimas sesiones de los ponentes que nos han deleitado con sus investigaciones el día de hoy y que ese interés se ha visto reflejado en la sala de preguntas con los comentarios que han vertido en el chat, los cuales nos llena de mucho orgullo a los organizadores de este evento. No podemos decir que no. Quiero cerrar esta mesa invitando a la sesión que vamos a tener en la próxima semana, de nuevo el martes 8 de octubre, con una mesa titulada Diplomacia China en América Latina, donde la maestra candidata doctora Li Boyan de la Universidad de Shanghái y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aunque actualmente esté dando clases en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. La profesora Li Boyan, periodista y comentarista en medios chinos en Latinoamérica y demás, como la agencia Xinhua, nos va a acompañar con una ponencia comentando el impacto de la diplomacia pública china, por así decirlo, a través de la prensa dentro de nuestra región. Y la otra ponencia de un servidor será sobre la diplomacia pública china, pero en la década de los 70 y de los 80 a través de la prensa y de y cómo esta prensa, ¿no? A través de acuerdos turísticos, la prensa llegó a influenciar la firma de acuerdos comerciales, concretamente con México. Esas serían las ponencias que tenemos programadas para la próxima semana y sin más, les agradecemos nuevamente. Que nos hayan acompañado el día de hoy. Agradecemos especialmente a la maestra de la Vega por su moderación, al programa universitario de estudios de Asia y África al que ella pertenece, de nuevo al Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Relaciones Internacionales, a la UNAM China, al SUAYET y a la UAM Xochimilco por habernos apoyado en la elaboración de ese seminario. A los dos ponentes, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.